En este video vamos a hablar sobre los trazos de la presión venosa, que es un tema preguntado en el USMLE Step 1. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Esto hace referencia a los cambios de presión en la aurícula derecha durante un ciclo cardíaco, que pues también se le llama curva de presión de la aurícula derecha o pulso yugular venoso, que todo esto se da en la aurícula derecha tal cual. Y aquí, como podemos ver, esta curva tiene diferentes letras, que cada letra significa algo. Y para entender mejor estos trazos, tenemos que en el eje de las Y tenemos la presión y en el eje de las X tenemos el tiempo. Bueno, empezando primero con esta letra que nos sale, y esa meseta tenemos que es la A o la curva A, que esta representa la contracción de las aurículas, y esto lo podemos encontrar prominente en la disociación ventrículo-auricular, que se le llama Canyon A-wave, y este está ausente en la fibrilación auricular. Esto se referencia a la eyección de sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Y por consiguiente después tenemos la onda C, que este es el cierre de la tricúspide que causa una pequeña elevación de la presión. ¿Qué es esto? Aquí es la contracción auricular y esto es el cierre de la válvula tricúspide, que después de esto se viene la contracción del ventrículo derecho. Y aquí podemos ver que esta es la relajación de la aurícula o el inicio de la relajación auricular. Apenas va a iniciar la relajación auricular. La V-wave, que la tenemos aquí, es el llenado venoso. Aquí un aumento de la presión de la aurícula derecha por aumento del volumen con la válvula tricúspide cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas la aurícula derecha se está llenando y hay un aumento de la presión debido a que la válvula tricúspide está cerrada y hay un choque del volumen, y esto causa una elevación de la presión. Y ya después tenemos estos dos descensos, por así decirlo, que primeramente tenemos el descenso X, que esta es la relajación auricular. Como les dije, aquí apenas está iniciando, no se está dando, apenas está empezando, y aquí ya se está dando tal cual la relajación auricular, y esto se encuentra reducido o ausente en una regurgitación tricúspidea o en la falla cardíaca derecha. Y por último, de la descripción de los trazos, tenemos el descenso Y o el descenso Y, que este es el vaciamiento de la aurícula tal cual, y esto se encuentra prominente en pericarditis constrictiva o ausente en tamponade cardíaco. Aquí se está, pues como se dice, se está vaciando la aurícula derecha para después volver a este punto más alto de la contracción auricular. Digamos que aquí se abrió la válvula tricúspide y aquí ya muscularmente se está dando la contracción auricular. Y para que esto sea más entendible en relación con el ciclo cardíaco y que corresponde a la sístole y a la diástole, aquí está muy bien explicado. Tenemos que esto es la contracción auricular y este es el cierre de la tricúspide. Entonces, ¿qué nos dice? Que no está pasando volumen desde la aurícula hacia el ventrículo, y si esto no está pasando, entonces nomás nos queda otra opción, que es la sístole. En este punto la sangre está siendo inyectada desde los ventrículos, ya sea derecho hacia la arteria pulmonar y desde el ventrículo ventrículo izquierdo por la aorta. Entonces, entre estos tres
que es el cierre de la tricúspide, y la B, que si venimos acá otra vez es el llenado venoso. Aquí ya se abrió otra vez, ya se acabó la sístole y aquí ya se está llenando la aurícula otra vez. Pasamos a la diástole. ¿Qué está pasando? Como se dijo, se llenó las aurículas y se está enviando el volumen auricular hacia el ventrículo derecho o izquierdo, tal cual corresponde. ¿Y esto cómo se le llama? Pues diástole. Y aquí lo podemos ver. Si se abre la válvula tricúspide, significa que se está inyectando volumen desde la aurícula hacia el ventrículo. Ok, esto y aquí está bien explicado también. Significa esto que en la sístole no hay llenado del ventrículo derecho, solamente contracción de este ventrículo, y acá se está llenando el ventrículo y por consiguiente hay una relajación ventricular. Y ahora pasamos a la explicación de cómo esto lo podemos relacionar con los sonidos, tanto como con el electrocardiograma. Tenemos que la onda A es la contracción auricular. ¿Qué viene después de la contracción? El cierre de la válvula tricúspide o tal cual también de la válvula mitral, que eso cierre de estas dos válvulas causa el DC1. Y entonces, ya que se cierra, se viene la contracción ventricular, que se está dando la contracción ventricular y asimismo la relajación. Recuerden que la onda X o el descenso X es la relajación atrial o auricular. Significa que se está llenando. Y mientras esto pasa, los ventrículos están inyectando sangre. Y eyecta, y se cierran tanto la válvula pulmonar como la aórtica, ocasionando el sonido 2, y viene después también el llenado venoso y el vaciamiento venoso también. Ahora pasamos a esto como se ve en diferentes patologías. Por ejemplo, tenemos que la ola A larga es un aumento de la presión auricular durante su contracción. Esto, donde lo podemos ver, en la estenosis tricúspide falla cardíaca derecha o hipertensión pulmonar. Y esto ocurre en cada ciclo cardíaco. Esto es muy importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque se da en cada ciclo cardíaco y no es algo intermitente. Bueno, ¿por qué? Porque estas patologías siempre están ahí. No es como que haya momentos o ciclos cardíacos en los que sí y en los que no hay una estenosis tricúspide ni falla cardíaca derecha o hipertensión pulmonar. Esto siempre está, por eso siempre se da en cada ciclo cardíaco. Por su contraparte tenemos la Cannon A-Wave, que es la de amarillo, que esto es una contracción auricular mientras la válvula tricúspide sigue cerrada. Esto se puede dar en un bloqueo cardíaco completo, en taquicardia ventricular y contracción atrial prematura o contracción ventricular prematura. Esto no ocurre en cada ciclo cardíaco porque, como estamos entendiendo, esto se puede dar como en situaciones de disociación, que esto no es tal cual siempre presente. Si pueden ver, por ejemplo, en los bloqueos de Raman, ya sea derecha o izquierda, hay latidos en el electrocardiograma que hay veces que sí se ve ese bloqueo y veces que no, va a excepción de bloqueos
cardíacos completos que aún así no siempre se ven. Al igual que en la taquicardia ventricular, hay momentos en los que sí y en los que no. No es algo que como que siempre trae su taquicardia ventricular. Y en la contracción atrial prematura o contracción ventricular prematura es una disociación de las contracciones. Que esto no siempre, cuando el paciente padece de esto, no es como que siempre en cada latido esté presente. Y ahora tenemos la ausencia de la onda A, que se está presente en la fibrilación auricular, que esto se traduce como que el aurícula no se contrae por completo, por eso si ven se ve como así, pues más o menos, no hay una contracción completa. Y ya por último tenemos las V-waves gigantes, que esto es una regurgitación tricuspidia, que esto ¿qué significa? Que la sangre se filtra a la aurícula derecha, aumentando el volumen y por consiguiente la presión. Hay un regreso de la sangre ventricular hacia la aurícula, que esto se traduce a, como se dice, hay un aumento de volumen, por consiguiente, la aurícula derecha necesita más presión para volver a inyectar ese volumen excesivo junto con el que le viene llegando desde la vena cava inferior y superior. Y esto es todo. Recuerden dar like, suscribirse y comentar qué otros temas les gustaría ver en otros videos.